Más allá de las tendencias que se fueron provocando, las experiencias y los resultados de distintas regiones del mundo han sido bastante diferentes. Para los estados en construcción y consolidación de instituciones eficientes, se trató de mejorar el bienestar de la sociedad y logró o intentaron alcanzar el progreso y el cumplimiento de los derechos humanos. De hecho, ese es el verdadero reto de las políticas alimentarias. En base al interés de analizar estrategias para la seguridad alimentaria, hemos construido un proyecto de investigación en el cual centramos como objetivo de nuestro trabajo dilucidar si es posible tratar el tema de alimentos desde la perspectiva de una política que integre lo que hemos denominado los 3 ejes C de una política en materia de alimentos, que serían el consumo sustentable, la comercialización interna y el comercio internacional de alimentos. Las 3 aristas presentan aspectos técnicos y sociales. En primer lugar, el consumo sustentable permitirá enfocar los problemas vinculados a las demandas sociales y carencias en un país y una región, que tiene abundancia de producción, pero severos problemas en la distribución, a la vez que con la calidad y control de los alimentos. En segundo término, la comercialización en el mercado interno está sujeto a variedad de reglas de diferentes naturalezas, barreras técnicas, físicas, de producción y de circulación de productos, que por aplicación de ellas termina dificultando el acceso al producto por la población. En tercer lugar, el lugar que ocupan los alimentos en el comercio exterior y en las barreras arancelarias y no arancelarias, aplicables a la exportación de alimentos junto a la oportunidad que brindaría los acuerdos del tipo de la Unión Europea, Mercosur o Mercosur-Este. En tal sentido, en el marco de este cuarto taller de alimentos, van a ser las expositoras la doctora Gabriela Mastaglia y la doctora Sandra Negro. Antes de que la doctora Mastaglia y la doctora Negro comiencen, vamos a darle la palabra a la doctora Leila Devia, que nos va a hablar un poco de una diplomatura en alimentos que se está llevando adelante en la Facultad de Derecho, para que tengamos una idea también de lo que se está hablando y de lo que se está trabajando a nivel académico, ¿no? Leila. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Gabriela, por darme este espacio. Nosotros desde la Diplomatura Online de Derecho Alimentario y Agronegocios estamos por nuestra primera edición. Ya llevamos dictados lunes, miércoles y viernes 20 y pico de módulos. Quedan algunos módulos más con temas, bueno, de actualidad. Y nos parecía muy importante que este proyecto y estos talleres, también hemos invitado, por supuesto, a los alumnos y alumnas del diplomado, para lo mismo que el que va a tener lugar el 16 y 17 de noviembre, poder ver distintas cuestiones, ¿no? Y más allá de la diplomatura, también estuvimos hablando con Sandra, y estuve hablando con otros y otras colegas, ayer salió sancionada la ley de etiquetado frontal, entonces me parece interesante que también nosotros, más allá que lo veníamos debatiendo, desde el ámbito de la diplomatura, desde el marco de este proyecto, también a lo mejor podamos llegar a hacer una actividad antes de fin de año. Ya cuando mandé el proyecto de ley hubo ya críticas, otros muy contentos. Bueno, hay que leerlo en profundidad. Yo creo que es un gran avance, más allá que a lo mejor en la letra chica llegue alguno que me dijo, no, el artículo 5 es inconstitucional. Bueno, ya empezaron a llover críticas y maravillas sobre que bueno, eso es lo interesante del debate de cómo se va a aplicar, pero yo creo que es un avance, porque hace muchísimos años que se está detrás del tema del etiquetado frontal, de tener realmente alimentos más sanos. Hoy ya va a hablar Sandra y Gabriela sobre esto, así que era eso nada más, y augurarles un exitoso taller. Yo me voy a quedar un rato, después tengo
otra actividad, pero vamos a seguir trabajando y uniendo puentes con la doctora Negro y todos los integrantes de su cátedra para fortalecer la diplomatura y este tema que es tan importante no solamente para nosotros, sino también para la UBA y para la Facultad de Derecho. Así que gracias por el tiempo y el espacio. Muchas gracias, Leila. Ahora vamos a hacer la presentación de la doctora Mastaglia. La doctora Mastaglia es abogada, doctora en Ciencias Jurídicas, profesora de las cátedras de Derecho Internacional Público, Organismos Internacionales y Derechos Humanos en los departamentos de Derecho y Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Facultad Teresa de Ávila de la Universidad Católica Argentina. Es profesora a cargo de la Cátedra de Derecho de la Integración en el curso de especialización de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Argentina, de Paraná. Es vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Paraná, del Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos. Gabriela, por favor, cuando quieras, la palabra es tuya. Muchísimas gracias por la invitación que me ha cursado Sandra, que siempre me permite participar en las actividades de ustedes desde acá, este lugar remoto que se llama Entre Ríos, así que y me alegro de estar con gente que he conocido y con que he podido compartir paneles, como el caso de Leila. Bueno, a ver, yo voy a hablar sobre el derecho a la alimentación como derechos humanos, pero obviamente el tema es inmenso, así que desde ya hago una advertencia, y es que he decidido tomar solamente, diríamos, un aspecto muy acotado, y me interesó relacionar lo que es tratados internacionales, vamos a ver un paneo de esto, con cuestiones de nuestro derecho interno, especialmente en relación al consumidor y a empresas locales, es decir, ir de lo internacional a lo interno, pero acotando la visión más específicamente sobre obligaciones de los particulares o la incidencia de este derecho humano a la hora que vamos a la góndola, al supermercado, a la farmacia o lo que fuere. De las políticas públicas en forma más abarcativa lo va a tomar Sandra. De todas maneras, esto no quiere decir, ¿no es cierto?, que uno no advierta que internacionalmente la obligación asumida en materia de derechos humanos u otras que esté relacionada con la cuestión alimentaria es de los estados directamente. Entonces, más allá de que uno pueda mencionar leyes determinadas de derecho interno o de aspectos que hacen a los sujetos particulares, llámense personas jurídicas, personas físicas, personas en el rol de la producción, de la comercialización o del consumo, ¿no es cierto? Siempre hay detrás una política de Estado que es la que da impulso a disposiciones o a sus reformas y políticas de Estado que están diseñadas mayormente en el ámbito internacional. Ese es un aspecto que quisiera dejar bien en claro, porque el tema es vastísimo, aún desde la perspectiva exclusivamente de los derechos humanos. Y la otra cuestión que sí también quiero advertir y que no voy a profundizar, es que el derecho a la alimentación, como inserto en el sistema de derechos humanos, no es un derecho aislado. Justamente la particularidad que tienen los derechos humanos es que son interdependientes y están interrelacionados. Entonces, el derecho a la alimentación tiene que también relacionarse con otros derechos y con los cuales tiene que coexistir. Por ejemplo, hoy se habla del derecho a un medio ambiente sano no ya como una condición material para el logro de otros derechos, como podría ser el derecho a la salud. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva que emitió en el 2007, claramente, ¿no es cierto?, lo toma como un derecho autónomo. Entonces, este derecho a la alimentación convive con un medio ambiente favorable para la producción de alimentos, obviamente como condición material, pero también tiene que coexistir, y eso incide en las políticas de producción o en las técnicas de producción, etcétera,
con la convivencia con ese derecho humano al medio ambiente en general. Y luego hay otros derechos que interaccionan, que es, por ejemplo, el derecho a la salud, o el derecho al acceso a la justicia. Ese es un tema también muy ríspido, alimentación y acceso a la justicia, porque generalmente, como el tema de la alimentación es fundamentalmente converge en las políticas del Estado sobre alimentación, muchas veces se pierde la perspectiva del derecho a la alimentación y su aseguramiento o una tutela efectiva cuando vemos a la persona en particular. Y fundamentalmente en el tema de acceso a la justicia. Yo quiero mencionar, pero así sin entrar en mayores detalles, en Entre Ríos tuvimos un caso particular antes de que existieran lo que hoy denominamos planes sociales o asignaciones familiares, en donde por vía de amparo una familia solicitó en ese momento, que era muy pobre, estaba en una situación de pobreza crítica, que el Estado le proveyera de alimentos. Y bueno, obtuvieron una sentencia favorable en ese momento. Fue un escándalo, porque claro, más que un escándalo, provocó mucha conmoción, porque directamente le imponía al Estado una obligación directa de proveerle a esa familia en particular determinada, determinados productos alimenticios, o sea, se los determinaba. Y obviamente eso era una afectación directa al presupuesto del Estado provincial para proveer a esa situación. Eso después se subsanó posteriormente, porque aparece todo este sistema de asignaciones familiares y planes sociales que justamente es una política de Estado para cubrir esta problemática en forma directa y sin intermediarios indirectos. Y posteriormente, en el 2008, la Constitución de la provincia de Entre Ríos incorporó al derecho de la alimentación como uno de los derechos protegidos, especialmente por la provincia, más allá de, ¿cómo le puedo decir?, las garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución, aunque nuestra Constitución está consagrado por vía de la incorporación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 75, inciso 22, que tiene jerarquía, son tratados con jerarquía de derechos humanos, y este pacto contempla el derecho a la alimentación. Bueno, no me voy a extender mucho más. Yo voy a compartir un PowerPoint para no aburrirnos tantos, pero es un PowerPoint donde les voy a ir mostrando normas, así ustedes pueden ir viéndolas en su especificidad. Espero no equivocarme. Acá, ahí está. Bueno, vamos a presentar con diapositivas desde el principio. A ver, si tengo suerte. Bien. Bueno, a ver, la concepción del derecho a la alimentación como derecho humano tiene variaciones por la época y variaciones por el tipo de tratados. Una cosa es encontrar este derecho, ¿cómo les puedo decir?, en el proyecto de Naciones Unidas o en el sistema de Naciones Unidas, y otro en el sistema americano. Recordemos que en derechos humanos también siempre estamos discutiendo el tema de su universalidad, su relativismo. Bueno, en el sistema americano tiene connotaciones particulares que no se ha dado en el sistema de Naciones Unidas, porque cuenta con mayores precisiones, inclusive porque en el sistema americano hay una visión más comunitaria de los derechos humanos. En el sistema de Naciones Unidas se tiende a centrar más en la persona, en el individuo. En cambio, en el sistema americano hay connotaciones, es el individuo más la comunidad que se inserta, y eso también se traslada a cómo se conciben o se interpretan las reglas sobre derechos humanos. Por lo pronto, el derecho a la alimentación ya aparece en 1948, así que no es algo en materia de derechos humanos que sea posterior o más nuevo, ya sea que pensemos en la década del 60 o en décadas más próximas a las nuestras, como los 80. Va a estar ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero dentro de una serie de derechos que aseguran un nivel de vida adecuado.
en el artículo 25, inciso 1. Y ahí vamos a ver que entre ese nivel de vida adecuado ya entra la alimentación como uno de los elementos. En cambio, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 11, ya hablan más específicamente, entran más en profundidad en lo que son los derechos económicos, sociales y culturales, y habla de un derecho a la preservación de la salud y el bienestar, y en esa tesitura incorporan también el derecho a una alimentación. Hasta ahí vamos a ver que es derecho a la alimentación, a acceder a los alimentos. Luego, es la norma de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre va a tener su espejo, por así decirlo, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y remarco las décadas, porque eso va planteando la evolución de la concepción de este derecho de 1966. En ese caso, va a seguir la línea de la Declaración Universal y como ustedes podrán ver, acá hablan de reconocer el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso la alimentación. Sigue en esa tesitura, pero acá ya le impone la obligación a los estados de tomar medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, y por supuesto reconoce la importancia de la cooperación internacional sobre este tema. Es decir, hay directamente acá dos deberes o un deber bifronte, uno relacionado con la cooperación internacional que está en definitiva dirigido a todos los firmantes del pacto y a un deber implícito de cooperación en este tema, y una obligación específica en los estados, que es la clásica, esto se deriva inclusive de las primeras disposiciones siempre de los tratados de derechos humanos, que es la obligación de los estados de, ya sea por omisión o por acción, no vulnerar estos derechos, pero también tener una actitud proactiva y adoptar medidas para lograr el goce de estos derechos. Por supuesto, en el inciso 2 ya hay más detalle, habla, fíjese, del hambre, todavía se focalizan en asegurar el acceso a los alimentos, y obviamente refieren a la mejora de métodos de producción, conservación, distribución de alimentos, y después en el inciso B ya habla de un tema que todavía es un tema crucial, que es la distribución de alimentos, ¿no? y distribución equitativa de alimentos, que es uno de los temas más álgidos y que todavía están presentes en la actualidad. Bueno, en cambio, nosotros vamos a tener en 1988, se dicta, este es un tratado regional, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, o protocolo de San Salvador. Este protocolo no está incluido en los tratados con jerarquía constitucional del artículo 75 y 22, lo cual no significa que el Estado no lo tenga que aplicar. Eso hay que dejarlo bien claro, es un tratado que el Estado debe aplicar, tanto como el anterior pacto que les mencioné. Lo único que tiene esta particularidad que no entra dentro del cuerpo de la Constitución Nacional, pero como tratado internacional y como tratado de derechos humanos, obviamente debe ser aplicado y tiene una protección a ese nivel. Y también, y esto es interesante que lo recordemos, en materia de interpretación de derechos humanos siempre se debe estar a una interpretación no restrictiva, sino más bien amplia, y cuando un Estado firma o ha sancionado un tratado o ha sancionado disposiciones que reconocen un derecho en mayor medida, debe estarse, ¿no es cierto?, al texto más amplio, el que provee mayor reconocimiento. Y aquí recordemos, y vuelvo a reiterar, el principio pro homine en materia de interpretación de tratados, también en materia de derechos humanos. Bueno, acá el protocolo de San Salvador apunta ya a aspectos más amplios, más profundos y que exigen mayores obligaciones. Ya habla de que toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada, ya no habla derecho a la alimentación en líneas generales, sino que habla nutrición adecuada.
Eso ya implica hablar o atender a la calidad de los alimentos a los que se accede y que esos alimentos sean adecuados para las necesidades nutricionales de la persona, que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional o intelectual. Y en el inciso 2 vuelve a las obligaciones que asumen los estados específicamente sobre derechos, más allá de la general que tienen, vuelvo a reiterar, de adoptar medidas, no vulnerar estos derechos y adoptar medidas para asegurar el ejercicio y goce de estos derechos. Dice, los estados partes se comprometen a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos. Y también vuelve sobre el tema relativo a la cooperación internacional. Bueno, por supuesto, por fuera de estos tratados hay un texto que es el texto clave, es un texto que ayuda a la interpretación, que sirve de sobreguía sobre el derecho a la alimentación, y es la observación general número 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el que controla la aplicación de aquel pacto del 66 que le mencioné. Ese derecho se expidió esta observación ya tiene muchos años, si mal no me equivoco, desde 1999, ya estamos hablando de 22 años prácticamente, pero ahí el comité se explayó sobre los alcances del derecho a alimentación, lo que se entendía por un derecho a la alimentación, o sea, fija pautas de índole interpretativa o de guía, o protocolo de medidas que deberían considerar y adoptar los estados, pero no tan solo los estados, sino también contempla la situación de los particulares. Por lo pronto acá ustedes van a ver que menciona que una definición del derecho a la alimentación, fíjense que dice, el comité afirma que el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente a la persona humana, reafirma su carácter de derecho fundamental, derecho humano, y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos. Esto vuelve nuevamente con la interdependencia e interrelación con otros derechos humanos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Y acá sí, plantean la segunda parte, un aspecto más comunitario, más que hace a la política del Estado, resulta inseparable de la justicia social, y requiere la adopción de políticas económicas, y aquí vemos 99 introducido la proyección ambiental, políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, y en el plano nacional e internacional. En este derecho siempre juega en los dos planos, el nacional e internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de los derechos humanos por todos. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 hay dos objetivos que están relacionados y que encajan con los criterios fundamentales en esta definición, que son hambre cero es el objetivo número 2, y el objetivo número 3, salud y bienestar. Por supuesto que también están todos los objetivos relacionados con la preservación del medio ambiente, pero no los voy a mencionar ahora porque quiero que volvamos a focalizar en esto. Hambre cero, acceso a los alimentos, y salud y bienestar, que tiene que está más relacionado con una nutrición adecuada. Sigo. Bueno, otra cuestión que marca la observación general son dos caracteres en el derecho, dos fases, o facetas, o caras del derecho a la alimentación, que es la disponibilidad de alimentos y la accesibilidad a los alimentos. Y aquí empieza ya a marcar guías para las políticas a adoptar por los estados. En primer lugar, disponibilidad de alimentos, acceso a los alimentos, y habla de la posibilidad que tiene el individuo de alimentarse directamente por la producción que él pueda realizar de alimentos, o a través de sistemas públicos o privados de distribución, elaboración y comercialización. Y luego apunta a la accesibilidad en dos aspectos. Accesibilidad económica, los alimentos, bueno, esto es una guía de referencia, yo sé porque acá ya no depende tanto, o sea, depende de políticas del Estado, pero también hay un problema de mercado, de producción, de comercialización importante. Dice, los alimentos estén al alcance de las personas desde el punto de vista monetario, en condiciones que les permitan tener una alimentación suficiente, y acá volvemos de nuevo, y de calidad. O sea, no es cualquier alimentación, son estándares altos.
Y luego el comité refiere a la accesibilidad social. Dice, los alimentos deben estar al alcance de todos los individuos, incluidos quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Es decir, sin discriminación, acceso a todos. Obviamente, la finalidad es garantizar las necesidades alimentarias, ¿no? Con un sentido amplio, entendiendo por esto el conjunto de productos, y vuelvo nuevamente a la idea, nutritivos para el crecimiento físico-mental, el desarrollo, la actividad física indispensable para atender las necesidades fisiológicas en cada una de las etapas del ciclo vital. Y acá tenemos ya otra diferencia, no solo social, sino etarias, necesidades alimentarias, de acuerdo a cada edad. Que, bueno, de más está decir que son muy diferentes según las edades que vamos transitando. Bueno, y acá hace una especifica aún más lo que son necesidades alimentarias. No voy a entrar mucho en esto. Sí me interesa la segunda parte, ya, el segundo párrafo, porque acá vuelve al tema de las políticas de Estado. Dice, será preciso adoptar medidas para mantener, adaptar o fortalecer la diversidad del régimen y las pautas de alimentación y consumo adecuado. La diversidad del régimen, las pautas de alimentación y consumo adecuado. Nuevamente, estándares altos de alimentación, incluida la lactancia materna. Sigo. Otra cuestión más, los alimentos deben estar libres de sustancias nocivas. Esto en un taller de alimento parece una redundancia, pero me interesa mencionarlo, obviamente, porque está considerado en un documento que es específico de derechos humanos, y aquí en esta materia se hace nuevamente hincapié, o sea, no solo en cuestiones generales como la que hemos visto, sino en cuestiones muy técnicas, en el manejo de los alimentos hasta en la cadena alimentaria. Evitar la contaminación de los productos alimenticios, evitar la adulteración, la mala higiene ambiental, la manipulación incorrecta, etcétera, que son todas estas cuestiones técnicas hoy en día en nuestro país son observadas a través de las reglamentaciones vigentes, que yo no me voy a extender en esto. Aquí sí me interesa. Aquí comienzo a hablar de particulares y las obligaciones del Estado respecto de las actividades de los particulares, o sea, bajo de lo macro a lo micro. Dice, el Estado viola el derecho a la alimentación si no controla las actividades de individuos o grupos para evitar que violen el derecho a la alimentación de otras personas. Y recordemos que el derecho a la alimentación no es solamente, podría ser, por ejemplo, estoquear alimento y no proveerlo a la cadena de comercialización, provocando que la población no pueda acceder al alimento, sino también el otro aspecto, el acceso a alimentos saludables, o por lo menos ¿cómo le puedo decir? La persona tenga una opción de saber qué está consumiendo. Eso lo vamos a ver en unos minutos más. Y luego están las obligaciones de los particulares. La observación general hace hincapié en las obligaciones de particulares. Si bien solamente los estados son partos en el pacto, el del 66 se refiere siempre a ¿no es cierto? Claro, son los obligados directos los estados, los particulares no pueden mantenerse ajenos. Y cuando hablamos de particulares no solamente hablamos de empresas, sino, fíjense, dice familias, comunidades locales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial privado. Son responsables del derecho a una alimentación adecuada. Y le impone al Estado la obligación de crear un sistema propicio, un ambiente propicio para que estas obligaciones de los particulares se impongan. Al sector empresarial, un semáforo amarillo, lo llama a establecer un código de conducta, por lo menos normas marcos de código de conducta en esta materia. Sigo. Bueno, aquí voy a pasar a un tema que mencionó Leila, que es la ley de etiquetado. ¿Por qué tomé el caso de la ley de etiquetado? Hubiera podido, el que hoy es ley de etiquetado y en su momento era proyecto de ley de etiquetado. Voy a bajar acá.
porque me pareció interesante tomarlo como un caso, para ver cómo juega el derecho a la alimentación en una medida concreta que toma el Estado en relación a una alimentación saludable. Si bien, a ver, entendámonos, los alimentos que deben estar a disposición de la población son alimentos que deben cumplir con regulaciones que ya tiene establecido el Estado, en este caso es el Estado argentino, aquí se une con otra idea, que es proveer información al consumidor para que el consumidor pueda decidir en función de su estado de salud actual o a futuro sobre lo que está consumiendo. Y eso, el tema, y aquí se abre otra perspectiva en materia de derechos humanos, que es el acceso a la información, así en general, generalmente está visto como un derecho civil y político, pero está íntimamente relacionado también con otros derechos económicos, sociales y culturales. En este caso, el derecho a la alimentación relacionado con el derecho a la salud. Y si ustedes quieren ir más allá, que nosotros todavía no nos estamos planteando estos temas, pero sí se están planteando en Europa, el trazado ecológico de ciertos productos, pero vuelvo a nuestra realidad. Entonces, por ejemplo, en materia del etiquetado, acá hay muchos derechos humanos y derechos constitucionales detrás de este proyecto que se relacionan con el proyecto. Por lo pronto, está el derecho del consumidor, que eso es derecho interno, propiamente dicho, pero yo le voy a mencionar las normas marcos, que son muy importantes y son del ABC en esta materia. Constitución Nacional, artículo 42. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a seguir con nada más. Artículo 42 de la Constitución Nacional. Luego ustedes van a tener ya una regulación más específica en la Ley de Derechos del Consumidor, 24.240 y todas sus reformas. Este artículo 4 es uno de los que se reformó, donde dice, fíjense, el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización. Dice, la información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en soporte físico, con claridad necesaria que permita su comprensión. Me quedo acá, no voy a otro tipo de soporte porque está pensado lo demás en función ¿cómo le puedo decir? Información que podría preverse por soportes digitales, por ejemplo. Pero acá tienen clarito cómo debe ser la información y en qué tipo de soporte se debe dar al consumidor. Y luego el artículo 5 dice, las cosas y servicios deben ser suministradas o prestadas de forma tal que utilizados en condiciones provisibles o normales de uso no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios. Dice que eso hace, ¿no es cierto?, a la observancia de las reglas que puedan regir sobre alimentos. Pero también yo creo que se relaciona con el artículo 4, especialmente cuando hablamos de vencimientos, de composición, porque la persona tiene que decidir, es un derecho que tiene respecto de su salud con conocimiento de lo que está consumiendo. Voy a volver, acá me quedó mal la filmina, les pido disculpas. Bueno, el tema es etiquetado, alimentos, etiquetado cuando llegamos a la góndola, cuando llegamos al supermercado, cuando llegamos al almacén, industrias comprendidas, alimentos procesados. Esto es el proyecto de ley. Eso les quiero hacer otra aclaración, porque la ley, el texto definitivo se sancionó ayer, honestamente no he podido, traté de investigar en estas pocas horas que me quedaban cuál es el texto definitivo y no he podido acceder, pero en principio tomo el proyecto de ley. Eran industrias de alimentos procesados. Obviamente los derechos relacionados eran el derecho a la salud, a una alimentación saludable y el derecho a la información. Todos consagrados en el Tratado de Derechos Humanos
en el artículo 42 de la Constitución Nacional y en estas disposiciones de la Ley de Derecho del Consumidor Local argentina. Bueno, acá se hablaba también de la obligación ya del Estado en relación al derecho a la salud. El proyecto se presentó, o se lo presentó en líneas generales, más desde la perspectiva del derecho a la salud que a la alimentación, pero vuelvo a decirle, hablamos de un derecho a la alimentación adecuada, y está íntimamente relacionado con el derecho a la salud, y el derecho, y todos estos derechos también al derecho a las personas a acceder a una información para resguardar esa salud. Recordemos que estas obligaciones, o de las familias, porque también hablaba con obligaciones de la familia, son, el comité las observaba así, en líneas, ¿no es cierto?, mucho más abarcativas que la del Estado. Pero acá se hizo mucho el enfoque en la obligación del Estado de preservar la salud de la persona, y especialmente respecto de enfermedades no transmisibles. Yo le puse todo: sobrepeso, obesidad, habría otras. Hipertensión. Y la finalidad era brindar una información veraz, fácilmente comprensible, transparente, amplia sobre productos alimenticios, buscando proveer al consumidor una información clara para desalentar el consumo de alimentos y bebidas no saludables y así proteger el derecho a la salud. Y aquí sí está, promover una alimentación saludable. Yo sigo acá. Comprende los productos procesados y ultraprocesados, incluyendo bebidas no alcohólicas, que contengan grasa, sal o azúcar. Y obviamente la obligación principal era insertar en el packaging, en la presentación del producto, etiquetas o rótulos que fueran de lectura fácilmente comprensible, en forma destacada y clara, e impone hasta medidas que deben cumplir. El tamaño era no menor al 30% del que se utilizan nombres de fantasía o de marca, la manera en que debe estar impreso, qué ocurre con envases que son muy, muy pequeños, que bueno, los que creo que todos hemos tenido que ir al supermercado, ya tenemos envases mini, digo yo, ya no era el envase grande, no, mini, cada vez más mini. Bueno, también hay una previsión para eso, que exige que el sistema gráfico se incluya, acá está repetido, disculpen, en el envase externo que los contiene, con barras de colores, como los semáforos, barra de color rojo, amarillo, verde, según, ¿no es cierto?, importen un mayor o menor riesgo en función de estas enfermedades no transmisibles. Hay exclusiones: alimentos y bebidas no alcohólicas que se comercialicen en estado natural, no sometido a procesos de industrialización. Respecto del azúcar, sal, aceite o grasa, también deben haber una consigna en sus etiquetas, advirtiendo sobre los efectos que puede tener el consumo excesivo de estos productos en la salud. Bueno, básicamente es esto. Espero no haberme extendido demasiado, no, creo que he estado bastante bien, así que bueno, eventualmente quedaré a disposición de ustedes luego de la presentación de Sandra. Muchas gracias. Gracias, Gabriela, la verdad muy interesante la exposición. Antes de presentar a la doctora Negro, quería comentarles que pueden ir haciendo preguntas a través del chat, y una vez que la doctora Negro termine la exposición, haremos las preguntas para que puedan responder tanto la doctora Mascaglia como la doctora Negro. Bueno, la doctora Negro es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Buenos Aires, máster de Gestión de Negocios y Formación Profesional para la Integración Latinoamericana de la UYES, doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También realizó cursos de posgrado en la Universidad degli Studi de Padova, en la Academia de Derecho Internacional de La Haya y en la Organización Mundial del Comercio. Es profesora titular de Derecho de Integración en la Facultad de Derecho de la UBA. Es profesora en varias universidades nacionales y extranjeras.
Es investigadora principal y directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios del Derecho Industrial y Económico de la Facultad de Derecho, CEIDE, y es directora del Observatorio para la Implementación del Acuerdo Mercosur-Unión Europea de la Facultad de Derecho de la UNES. Doctora Negro, cuando usted quiera, puede comenzar. Bueno, muchas gracias Alejandra y muchas gracias Gabriela. Bueno, varios de los conceptos que ha vertido Gabriela vamos a retomarlos tangencialmente en la presentación, y después si hubiera alguna duda sobre digamos, la invocación que yo voy a hacer de estos conceptos, después podremos sin duda trabajarlos, ¿sí? Yo también preparé una presentación en PowerPoint, y mi presentación está enfocada desde 3 puntos de vista, que ahora sucintamente los voy a relatar, que son, primero, percibir cuáles son los cambios que han tenido lugar en el siglo XXI, y específicamente a raíz de la pandemia y del COVID, los efectos, el impacto que ha habido para los mercados de alimentos. Después vamos a ver el tema de qué alimentos hablamos al hablar de alimentos sanos, sustentables, cuál sería la aplicación del concepto, y después vamos a terminar enfocando digamos, la propuesta de lo que se trata de entender como un sistema alimentario, tanto el sistema alimentario, entendiéndolo a nivel local, cuanto a nivel internacional, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ver la presentación y vamos a intentar hacerlo más ágil para que de alguna forma ustedes puedan, digamos, seguir. El tema de los alimentos, ahí están viendo, ¿no es cierto? Sí, bueno. Los alimentos, como yo les decía, la idea de esta jornada del taller es tratar de plantearnos, cuando hablamos de suficiencia alimentaria, que hizo ya referencia Gabriela en parte a través de las disposiciones existentes, o sea, cuando los alimentos son suficientes para abastecer a una población dada, y eso va a guardar una relación con lo que seguidamente voy a expresar en cuanto a las llamadas 3 edades alimentarias. No edades de los seres humanos, sino edades en correspondencia con los estudios que se han realizado, ha realizado fundamentalmente la Escuela de Economía Agroalimentaria y el fundador de Agrópolis en Montpellier, Francia, que es el profesor Malassis, y quien se ha detenido en las 3 edades, indicando que normalmente todos los países, a su ritmo y por, digamos, por su nivel de desarrollo y con adaptaciones o modalidades diferentes, pasan por estas 3 etapas. La etapa que él denomina preagrícola, que es la etapa de recolección de los alimentos, de no industrialización de los alimentos. La segunda etapa ya llamada edad agrícola, que es un sistema básicamente agrario, un sistema todavía de una escasa transformación del producto tal cual es extraído, y normalmente en esta edad agrícola hay un nivel bastante importante de pobreza en la sociedad, y también han tenido lugar históricamente hambrunas que han azotado a las sociedades del pueblo. Y luego hay una tercera etapa, que es la etapa o edad agroindustrial. En esta tendríamos el llamado triunfo del alimento agroindustrial. Habría luego una cuarta etapa en la cual él dice no se detiene
específicamente, que es la que vincula el tema de alimentos a servicios o a servicios alimentarios. La idea de tratar de unir el tema de alimentos y los servicios que lleva proveer o suministrar estos alimentos, como transportes, seguros, la figura del intermediario comercial y sobre todo la distribución. ¿Sí? Ahora, en este momento, es decir, cuando estamos en una etapa en la cual la mayor parte de los estados, sin duda los estados desarrollados, y muchos de los países llamados en algún momento emergentes, han hecho el tránsito a esta tercera etapa, se encuentran con el problema de la suficiencia. Si los alimentos que producen son suficientes para alimentar en primera instancia a su población, y luego al conjunto de la población más inmediata o a los llamados mercados que se pretende proveer. ¿Sí? Ahí vamos a tener distintas soluciones y distintas interpretaciones. Lo cierto es que en todas estas interpretaciones que nos brinda este estudio realizado en Montpellier, en los años, al inicio de los años 2000, la demostración es que, bueno, siempre hay problemas para proveer los alimentos en cantidad a las poblaciones que los requieren. Hay problemas porque en las sociedades más desarrolladas puede tener, como el modelo puede ser pensado desde la oferta como en la Unión Europea, o sea, es un modelo que mira a la protección del productor, del agricultor en primera instancia a través de la PAC, y la oferta de productos, y produce no solo cantidades suficientes, sino que tiene excedentes en la producción, y esto tiene repercusión en los mercados de destinos. Entonces, aún satisfaciendo las necesidades dentro de ese mercado, como es el europeo, se van a proponer las otras miradas para esta política, para el sector industrial, que va a ser ¿cuál? Va a ser la mirada desde los consumidores, que no había sido tenido en cuenta, y en tercera instancia se pondrá un punto que va a ser la política de seguridad en los alimentos provistos. ¿Sí? En estas etapas también se suman y se interrelacionan la consecución de los alimentos suficientes y seguros. Y ya luego vendrá el de alcanzar alimentos sustentables, que veremos cuál es el alcance y en qué medida se van a transformar las políticas aplicadas al sector. Podremos pasar en estas sociedades más desarrolladas de políticas de oferta a políticas en las cuales la mirada dependa desde el lado del consumidor y no desde el lado de quienes ofrecen. Bueno, el estudio de Marasís tiene severas dudas sobre este tema. ¿Sí? Dice, no va a ser tan fácil realizar la transformación de la política y siempre va a haber una tensión permanente entre la oferta de alimentos y las demandas de los consumidores una vez que estos han adquirido un rol más preponderante. Y también va a seguir existiendo un problema que sobre todo impacta fuertemente en estos mercados de más alto poder adquisitivo, que es en qué medida esos alimentos entienden ser compatibles con el concepto de alimento sano o alimento saludable. Y ahí él pone el acento en tres tipos de mercados. Un mercado que llama primariamente un mercado de masas, en el cual existe una producción de alimentos estandarizada, que no distingue entre el consumidor a ser alcanzado, distingue desde el punto de vista de las empresas en los niveles de producción, y les facilita mucho un consumo homogéneo. ¿Sí?
Segundo, habría un mercado pensado en función de alimentos salud. Esto quiere decir tomar en consideración la idea de la funcionalidad en los alimentos o los llamados alimentos funcionales. Algunos de los temas que Gabriel antes exponía, vinculados a atender problemas de salud a raíz del consumo de determinados alimentos, problemas de sobrepeso que realmente en las sociedades más desarrolladas son un problema constante, repetido e incrementado en el último tiempo, y problemas que tienen que ver estrictamente con determinado consumo de determinados alimentos ricos en sales y azúcares que impactan decisivamente en la salud. Entonces ahí se habla de alimentos funcionales. Y habría un tercer mercado que son en los cuales prima la idea de productos gourmet, o sea, productos en los cuales se explora un mayor nivel de calidad y se exploran las ideas vinculadas a la autenticidad alimenticia. Esto tiene que ver con la idea de producción en el origen, también packaging, o sea, envasado y embalaje en el origen, desde la, digamos, desde la obtención del producto hasta toda la transformación, estaría amparada por derechos de propiedad intelectual del mundo vinculados a el mundo de las denominaciones tradicionales y en el caso de la Unión Europea a un paso más que son las llamadas especialidades garantizadas. Entonces eso ya sería un nivel mayor de sofisticación, que existe también, son nichos de mercados que existen en economías que no tienen tan alto nivel de desarrollo, como por ejemplo la Argentina también, registrando el tipo de producción por la especificidad geográfica o la localidad. Dicho esto, nos enfocaremos en el tema de alimentos desde la producción, la demanda y el consumo, pero sabiendo que según datos de la FAO, aquí va una anécdota o dato de color, ustedes saben que el 16 de octubre se festeja todos los años el Día de la Alimentación, porque es la fecha en la cual fue creada la organización FAO, ¿no? La organización dedicada a la alimentación. Y en esa época, todos los años, hay el informe FAO sobre el estado del mundo en cuanto a suministro de alimentos, en cuanto a producción, demanda y consumo. Bueno, los últimos informes de datos de la FAO indican que la proyección en el aumento demográfico incidirá notablemente para el año 2050 y llevará a la población a 9.100 millones de habitantes. A la vez, se destaca que se incrementa la demanda de alimentos, pero con una particularidad, mirando alimentos sanos o saludables y también el sector de los llamados alimentos gourmet. Dentro de esto entrará las llamadas dietas diversificadas. La palabra dieta asociada al alimento, no solo por razones de moda o de determinadas características que hacen al funcionamiento de una sociedad de consumo, sino mirando también la diversificación de la dieta desde el punto de vista de la salud. ¿Sí? Y la tercera es que la producción alimentaria debería aprobarse, debería incrementarse, según lo indicado en el informe de la FAO, en un 70% en todo el mundo y un 100% en los países desarrollados. Ahora, este informe no se detiene en algunas particularidades que hacen a
bueno, cuál sería el tipo de alimento que se producirá en vista de este aumento de la población. Si necesariamente se irá hacia un mayor número de alimentos con mayor grado de seguridad, o llamados alimentos inocuos, o si progresivamente habrá mayor número de alimentos saludables y a la vez inocuos, y si habrá a su vez una demanda específica, increyendo en la cual se pone el acento, que es la de los productos gourmet. ¿Sí? ¿Qué pasó en el mundo en el año 2020? Es el COVID, esto lo sabemos todos. Ahí tenemos en, digamos, la columna izquierda una serie de medidas que a nivel general podemos constatar se han implementado en los países a nivel de cada estado, y que han sido consecuencia de la crisis sanitaria, la crisis de salud pública derivada de la propagación del coronavirus, y la crisis económica que vino dada. Y ahí hay algunos de los elementos desde el punto de vista de la crisis económica que van a incidir notablemente en digamos, en la producción de alimentos, por lo menos para el año 2020 y quizás en buena parte de este 2021. El tema de los confinamientos en otros estados, la detención, digamos, la inactividad económica en forma general durante los primeros 5 meses del año 2020, y después un leve repunte en el segundo trimestre del 2020, que trajo esa detención de la actividad, un cierre de todo tipo de empresas, un cierre que pudo ser temporal o que en algunos casos se convirtió en definitivo, y durante un largo periodo de casi 6 meses a nivel global, la verdad es que el sostén de la actividad estuvo radicada en las llamadas actividades esenciales y en otras que se podían continuar realizando en forma virtual. Esto trajo aparejado mayores niveles de desempleo y trabajos más precarios, y la situación de aquellos que vieron precarizada su situación laboral al tener trabajos de tipo informal, que fueron en algunos casos reducidas las horas de trabajo, bien la persona que había sido contratada, digamos, producto de un trabajo informal, fue directamente esa fuente de trabajo, fue, digamos, cesada. Y esto trajo muchas desigualdades, pero estas desigualdades impactaron en cierta medida, se verificaron tanto en el mundo desarrollado como en el desarrollo, y por supuesto en el mundo menos adelantado. El tema tuvo que ver con el acceso a la atención sanitaria y también en los suministros médicos, insumos médicos, y el nivel de acceso a la escala global para el sector sanitario. Pero ¿qué pasaba mientras tanto con los sistemas alimentarios? A ver, claramente se hizo mucho más difícil el acceso de pequeños productores a acceder a los mercados, ¿sí? El pequeño y mediano productor se le dificultó enormemente, sobre todo si era pequeño y mediano productor, desde los países en desarrollo, las llamadas economías emergentes, acceder a los mercados desarrollados, se volvió una tarea íntegra. Hubo un aumento final, un aumento en el precio final de alimentos básicos, hubo un gran número de suspensión de programas de alimentación escolar por vía de el hecho de que muchos sistemas educativos tenían cierres totales o cierres temporarios, y si estaba abierto el sistema educativo, lo que cerraban eran los comedores. Entonces, y no hubo reactivación de estos comedores,
el sistema de, digamos, de proveer una alimentación básica a, sobre todo los niños en la primera infancia, en muchos países se calcula de este informe prácticamente en el 60% de los países que tenían más urgentes necesidades. Y bueno, consecuente con esto, un desempleo trajo disminución o pérdida de ingresos, y también disminuyó el poder de acceder a los alimentos desde el punto de vista de la compra. Y ahí se abrió un gran escenario, un tercer escenario que tuvo como protagonista a los estados y la tarea de provisión de los alimentos, en algún caso más marcada y en otros casos dejando hacer al mercado. El otro elemento que sin duda tiene que llamarnos la atención, porque era una de las premisas de este taller, es ver si entramos en una época en la que además de considerar alimentos gourmet, considera alimentos sostenibles o sustentables. Y aquí la base de la información es el sexto informe del IPCC, y que nos plantea que necesariamente tendría que haber escenario de reducción de las emisiones para el próximo siglo, porque la temperatura media de la superficie global se dispararía de 1.5 a 4.4 grados centígrados. El alza de las temperaturas, ¿por qué impactará? Porque va a haber mayor número, mayor repetición de eventos climáticos extremos, y esto trae aparejado reducción de disponibilidad y acceso, sobre todo a agua dulce, ¿sí?, y al resto de los alimentos de producción primaria, y conlleva también desplazamiento de grandes grupos humanos. ¿Cómo hacemos entonces lo que se llamaría un alimento saludable, una alimentación saludable y a la vez sostenible? A ver, las facultades de Ciencias de la Salud del mundo estudian la alimentación saludable y sostenible desde prácticamente 20 años en forma, con una frecuencia bastante, digamos, un nivel de investigación dedicado a este tema muy importante, y esto tiene que ver con enfrentar las preocupaciones en temas de salud y ambientales que estén asociados a la producción y al consumo de alimentos, no solo pensarlo desde los consumidores de los alimentos, o sea, de los que serían los demandantes de esos alimentos sanos y sostenibles, sino que tendría que ver también desde el productor. Esos estudios demuestran que tendrían tres finalidades centrales: la producción de alimentos sanos y sostenibles. Uno es garantizar la salud de las personas, promover lo que se llama un consumo responsable. Nosotros vamos a ver qué es un consumidor sustentable o sostenible en el tiempo, y además generar cada vez menor impacto ambiental. ¿Para qué? Para luchar contra el cambio climático, contra la afectación de la biodiversidad, garantizar la protección de ecosistemas terrestres y también de ecosistemas de vida submarina. Y algo que está en el, yo lo marqué, está en la transparencia, que dice que respetar la cultura. ¿Por qué? ¿Qué hacen estos estudios de la Facultad de Ciencias de Salud? Dicen que las poblaciones de los distintos países, en las distintas regiones y por distintas circunstancias geográficas, siempre sienten una mayor tendencia y desarrollan una mayor tendencia al consumo de los productos que están más vinculados desde su propia idiosincrasia. No solo los pueblos originarios, sino que en general el grueso de la población en un determinado estado, en una determinada región, tiende a consumir lo que tradicionalmente se ha consumido. Entonces hay una reivindicación de respeto a la cultura
del alimento perteneciente hacia la localía, y esto se ve en términos de sostenibilidad también de las producciones. Bueno, ahora ya entramos a ver muy sucintamente cómo se relaciona con los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, y vamos a tener en cuenta que esto está expresado en términos de Naciones Unidas. Los alimentos deben ser pensados tomando siempre en consideración la llamada huella ambiental de la alimentación. Esto implica considerar desde la producción la demanda de energía para producir el alimento, qué tipo de emisión de gases tendrá lugar, y también cuánta cantidad de agua hay a disposición y se utilizará en la producción durante la producción a lo largo de toda la cadena alimentaria. Y esto es muy importante comprenderlo, porque sin duda ninguna política estatal puede diseñarse si no se tiene en cuenta este tema. Entonces llegamos a la noción de sistemas alimentarios. Los sistemas alimentarios aparecen definidos en términos de las Naciones Unidas como sistemas alimentarios que tienen que ser a prueba del futuro. ¿Qué quiere decir un sistema alimentario a prueba del futuro? Es un sistema que tiene que ser resistente, o sea, poder hacer frente a las contingencias derivadas, por ejemplo, de eventos naturales, a catástrofes y desastres naturales, y también a ciertas contingencias propias del recurso que está siendo explotado para no agotarlo, ¿sí? Y a su vez garantizar el suministro de los alimentos. Tienen que ser alimentos sostenibles, tiene que ser el sistema alimentario responsable a lo largo de toda la cadena alimentaria. Esto es bastante importante. Tiene que ser diverso, por lo que habíamos señalado de la diversificación de dietas, y obviamente tiene que ser competitivo, porque si no, no permitiría que las industrias participantes en el sector establezcan entre ellas o jueguen conforme a reglas admisibles para la oferta y la demanda, ¿sí? Y lo último, deben ser inclusivos. Esto de que deben ser inclusivos, deben garantizar llegar con su alimentación a la mayor parte o a toda la población. Yo les voy a recordar los objetivos que les señaló ya Gabriela, de erradicación de la pobreza extrema, del hambre cero, que se recrudecieron en algunos países en ocasión de los eventos que tuvieron lugar en el año 2020. Por decisiones estatales, por la pandemia del 2020, bueno, desde la provisión de alimentos, las responsabilidades no parecerían ser importantes. La persona que tiene hambre y necesitaría ser satisfecho en sus necesidades básicas. Bueno, ¿qué entendemos por un sistema alimentario? Un sistema alimentario, vuelve a explicarnos este profesor de economía agroalimentaria, es la forma en que los hombres se organizan para obtener y consumir su comida. Y hay una variedad de actividades comprendidas dentro de este sistema alimentario que nos va a llevar, van a ir desde la actividad extractiva, de la primera semilla, hasta digamos, el recipiente en el cual consumimos esa semilla. Entonces, los alimentos va a tener que ver con la disponibilidad de alimentos, va a tener que ver con la naturaleza y cantidades, pero también va a tener que ver con la distribución en la sociedad para lograr este objetivo que antes veíamos, que en el futuro el sistema sea profundamente inclusivo. El sistema alimentario, ¿por quiénes está compuesto si asumimos que estamos en la etapa, como habíamos señalado, agroindustrial, o en la cuarta etapa de agroservicios vinculados al sector alimentos?
por empresas. Empresas muy diversas en cuanto a su tamaño y también en cuanto a las tareas a cumplir, ¿sí? También empresas que son bastante distintas de acuerdo al tipo de productos, al grado de internacionalización, al mecanismo por el cual generan innovación, cómo aprovechan la innovación generada, y por la posición relevante o no que ocupen en los mercados, a nivel nacional o internacional. Y buena parte de esa posición relevante se sustenta para algunas empresas en la idea de las marcas fuertes. Nuevamente volvemos al tema de los derechos de propiedad intelectual vinculados, en este caso, a los alimentos y vinculados al sector bancario. Cada empresa va a tener alguna forma de participación, va a encontrar su forma de participación si pretende jugar en el escenario internacional, ¿sí? Y ahí van a aparecer distintas oportunidades, van a aparecer algunos peligros. Los elementos del sistema alimentario a nivel internacional son una serie de elementos, ahí ustedes tienen algunos de estos elementos propuestos para la reflexión. Yo no me voy a detener en todos ellos, pero sí quiero en algunos que ustedes tomen en consideración. Las empresas que forman parte del sistema alimentario debieran siempre tener en cuenta la modificación de la estructura del sistema alimentario, tanto de la modificación de la estructura a nivel local cuanto a nivel internacional, ¿sí? El segundo punto para saber esta estructura, cómo se modifica, es estar atento a ver las políticas de referencia que para el sector agrario, para el sector de consumo, para el sector de sanidad, el sector ambiental, toman los principales bloques del mundo. Esto no quiere decir copiarlas, pero estar atentos. Saber, por ejemplo, la relación que tiene la PAC, lo que yo antes les explicaba de una política de oferta, cómo se hace un mercado para el consumidor, y después cómo se excede a veces en esa finalidad. Ver las críticas, las ventajas y las desventajas. En la visión de futuro no puede faltar la consideración del uso del territorio, del uso del agua y del uso de la energía, 3 puntos cruciales en la producción de alimentos. También el rol de las ONG, son los que ahí están identificados como grupos generadores de opinión. Ahora, a propósito de la presentación de la ley de etiquetado, ya nosotros en el primer taller que habíamos realizado, se había advertido a través de la colega brasileña que había tomado la palabra en temas de etiquetado, un rol muy importante dentro de Estado de Brasil, de los generadores de opinión, los que están a favor y los que estaban en contra de las propuestas de legislación, de la legislación y la actividad de esa legislación. Y también nos había explicado el colega de Chile las dificultades que se habían puesto para el mercado chileno en la implementación de la ley de rotulado, ¿sí? Así que bueno, aquí estos llamados grupos generadores de opinión, aquí entran los grupos de interés y entran los grupos de presión. Obviamente que no es menor en el funcionamiento del sistema alimentario la posición del gobierno nacional. Digo, del gobierno nacional en cuanto a lo que refiere a la Argentina o en cuanto refiere a cualquiera de, digamos, los gobiernos que interactúan en el mundo. Las posiciones asumidas por el gobierno nacional van a repercutir en el funcionamiento o falta de funcionamiento del sistema alimentario de ese país. Y obviamente también van a tener una relevancia los organismos de carácter supranacional, si existen, o intergubernamental, en el caso del Mercosur, y de otras agencias internacionales como, por ejemplo, la FAO. Ya yendo al
a los temas de consumo, vamos a mirar ahora que surge la figura del consumidor. Ahora miramos ya el sistema alimentario desde los productores, o sea, las empresas intervinientes, pequeñas, grandes o medianas, sino que lo miramos desde los consumidores. Y entonces vamos a ver que hay cambios en el consumo que obedecen a los mismos consumidores y hay otros cambios que obedecen a ciertas características de los mercados que se pretenden alcanzar o del diseño de esos mercados a través de la implementación de políticas estatales. En los países más desarrollados ha subido sin duda la demanda de productos con servicios incorporados, ¿sí? También cambia la forma y el lugar de compra. Nosotros en Argentina, en el último año, hemos hecho un aprendizaje acelerado de compras online de alimentos, ¿sí? Había pequeños grupos o pequeños sectores de la población que antes accedían al alimento, por ejemplo, a través de una compra online en supermercados. Hoy en día, el número de personas que hacen compra online se ha visto incrementar. Sandra, discúlpame, pero estamos llegando ya a la hora. Sí, ya termino. Vamos a ver que hay una generalización de exigencia de la seguridad alimentaria por parte de los consumidores y va a haber una importancia de la segmentación del colectivo de consumidores. Ya no se va a tender a mirar al consumidor como homogéneo, sino que se van a ver algunas características. Solo vamos a reflexionar, vamos a terminar con esto, vamos a dejar las buenas prácticas y el rol de las normas privadas para otra ocasión, y vamos a mencionar que desde el rol del consumidor tiende a imponerse la idea de un consumo responsable. O sea, recuerdan que al inicio yo hice mención a algunas características que tendían a ponerle responsabilidad en la calidad agroalimentaria en todas las partes de esa cadena. En esto también estaría un rol del consumidor. Quien consume es responsable por conocer, o sea, informarse y no solo esperar ser informado. Y ahí hay un rol central en la función del etiquetado, que bueno, en nuestras latitudes tiene mucho camino por recorrer, y en otras latitudes ya hay una gran experiencia en cuanto a sistemas de etiquetado y a los efectos de cada uno de estos etiquetados medidos en relación a la probabilidad de compra, a la probabilidad de consumo. Bueno, este requisito de la primera C de conocer llevaría desde el punto de vista de responsabilidad a ser una compra responsable por parte del consumidor. Uno sabe cuando está comprando un alimento saludable y sabe cuando está comprando un alimento que no es saludable, pero que igual está en su orden de preferencias. Luego habría una tercera C que tiene que ver con cocinar los alimentos. Dentro del consumo responsable hay un lugar dedicado a la cocción alimenticia y a las posibilidades de desarrollar consumos que miran más a la salud que otros que decididamente se resuelven como de mayor grado de injerencia o de efecto perjudicial. Y por supuesto, la última C del consumo responsable es la idea de que ese consumo se traduzca en un comer responsable por parte de los consumidores y así la cadena termine siendo una cadena virtuosa. Bueno, yo me detengo aquí, muchas gracias y bueno, perdón por haber excedido un poquito de tiempo. Sí, gracias. Muchas gracias, Sandra. Más que interesante toda la exposición. Supongo que tendremos unos minutitos para si alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a lo que estuvimos charlando hasta ahora. ¿Alguna pregunta?
Ahora vemos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Sandra, hola, bueno, doctora Mastaglia, Guillermo, también un gusto verte. Bueno, la verdad, bueno, en primer lugar felicitarlas por las presentaciones, súper interesantes. Y yo tenía una sola pregunta, pero como para conceptualmente ubicar las distintas categorías sobre las que se conversó hoy, ¿no? En el sentido de alimentos sanos, alimentos saludables, alimentos gourmet, y aparece ahí un poco la figura de alimentos sustentables. Pero me pregunto si en toda esta categorización hay un macheo entre las distintas categorías, porque me imagino que puede haber un alimento gourmet que no necesariamente sea sustentable, y puede haber un alimento sustentable, bueno, más o menos saludable, para ponerlo en alguna categoría. Pero me pregunto si esto nos lleva a que esta competencia de conceptos puede en algún punto tener algún impacto en un contexto en el que hay una sobreoferta, como nos fue explicado al principio, por lo menos previa a la crisis del COVID, y quizás algunos cuellos de botella a posteriori como consecuencia de la crisis del COVID con la suba de los alimentos que llevaron a tomar medidas restrictivas a muchos gobiernos en esa etapa. Entonces, esta combinación de factores me da a mí la impresión de que tiene alguna tensión y que a lo mejor la tensión está asociada a los tres elementos esos que mencionó Sandra, el concepto del sistema alimentario en cuanto a la producción relacionado con el uso de la tierra, el uso de la energía y el uso del agua. Y esto es algo que de alguna manera pareciera va a ir a normarse internacionalmente, o internacionalmente puede ser objeto de tratamiento, y entonces me pregunto que en función de la naturaleza de estos conceptos, cómo se ubican países con producción como la nuestra, sustentable en muchos de sus aspectos, pero que confrontan definiciones que vienen del lado del consumidor, como puede ser en el caso de la UE, que pueden terminar, según cómo se termina normando internacionalmente, alguna barrera. Pero es un poquito una reflexión producto de todos los conceptos interesantes que termino de escuchar. Y bueno, yo coincido que esta segmentación, por eso yo les, digamos, la presentación estuvo orientada a explicar las diferencias entre los distintos productos o la conceptualización, pero creo que es ciertamente muchas veces difícil, digamos, interpretar esas calidades en los productos en forma diferenciada. Puede haber alimentos que a la vez que cumplen con los requisitos en términos de salud al consumidor, a la vez sean producidos respetando las condiciones que hacen a la optimización en el uso del territorio, al aprovechamiento del agua, o a la generación o a la, digamos, utilización, no generación de emisiones de gases, por ejemplo, en los productos de origen agropecuario, ¿sí? Eso puede ocurrir, podemos tener digamos, la segmentación que quizás en teoría es muy fácil hacer, es más fácil hacer, no sé si es muy fácil hacer, es más fácil hacer, no es tan fácil de realizar cuando uno se enfrenta al producto. Lo cierto es que los productos que tienen hoy menor grado de sofisticación, leyendo por sofisticación el tema de cumplir con requisitos ambientales, por ejemplo, producciones sostenibles, tienden a alejarse, y a eso se refería lo que no pudimos ver todavía, que eran estas buenas prácticas de manufacturas. Yo les pensaba traer el ejemplo de las buenas prácticas de manufactura que existen para el tratamiento de frutas y hortalizas. ¿Y por qué elegí ese sector? Porque bueno, hay una, digamos, el tema de las buenas prácticas originariamente siempre fue leído, por lo menos fue leído por la mayor parte de la doctrina, como en un sector
de las llamadas normas privadas. O sea, eran criterios conforme a los cuales se producían esos productos o se obtenían esos alimentos, se estandarizaba de alguna forma el mecanismo de producción, pero era voluntario del empresario, del agricultor, pequeño, mediano, grande. Ahora, cuando revisando a principios de este año, sí, justo a principios de este año, las buenas prácticas en cuanto a hortalizas y a frutas han devenido de carácter obligatorio en la República Argentina. ¿Sí? Esto lo digo porque así lo anuncia específicamente la página del Ministerio de Agricultura, que específicamente señala que son normas obligatorias para todos los productores del sector, y quienes tengan diferencias o tengan inconvenientes podrán, digamos, requerir. Hay un punto del formulario cuando uno piensa, digamos, realizar una producción, piense inscribir en un registro que a tal efecto existe, llena este formulario que se llama Buenas Prácticas. Y ahí hay un punto 13 de ese formulario que demanda, si así lo necesita, una asistencia técnica sobre las buenas prácticas. ¿Qué significa? Es la idea de que el Estado provea un consultor técnico para la producción de ese producto o ese bien. Entonces, a ver, la idea de que estas normas privadas tendían a, digamos, a estandarizar la producción y hacer la calidad más elevada, quizás no se ha perdido, pero hay que saber que esas normas ya no son de carácter voluntario, porque está al menos expresado así, han pasado a tener, han pasado en dos periodos distintos. Uno coincidió con fines del año 2020 para determinadas hortalizas y para enero del 2021 para las frutas. Entonces, no sé si ahí respondo, pero bueno, el tema de normas privadas que han devenido, por lo menos en este sector, en el caso argentino, de cumplimiento obligatorio para el productor, nos enfrenta a una nueva coyuntura, ¿sí? Para el productor, y además nos dejaría en mejor posición a los consumidores, porque pretendidamente alcanzaríamos a que los productos que tendríamos a nuestro alcance para consumir tendrían al menos un grado homogéneo a partir de cumplir estas buenas prácticas. A ver, ¿qué punto hay en estas buenas prácticas? Creo que es el punto 3 o 4, uso de agua potable para el tratamiento de estos. Ustedes me podrán decir, bueno, en otras realidades quizás este requisito no tendría que estar, pero hay una obligatoriedad de quien inscribe su producción de cualquier tipo se trate, o sea, de una fruta o de una hortaliza, de declarar que utiliza agua potable. Y utiliza agua potable a lo largo de toda la cadena. Esto quiere decir que el envase que los contendrá los arándanos producidos, por ejemplo, orgánicamente, está garantizado que fue lavado previamente a través de agua potable, y que este alimento tuvo un primer lavado, por ejemplo, vuelvo a decir, en las llamadas frutas finas, tuvo un tratamiento a través de agua potable. Ese formulario hay algunas características que, claro, se adecuan a, bueno, las necesidades, digamos, del mercado local, la exigencia de agua potable. En otras buenas prácticas que yo vi para sectores hortícolas no hay el requisito de agua potable en Europa. ¿Por qué? No está ese requisito. Se asume que las producciones, todas ellas, son de este carácter, o sea, que utilizan agua potable tanto en la instrumentación primaria, en la recolección del producto, el primer lavado, cuanto en el final de la cadena, o sea, en el packaging. En otros sí, el requisito de agua potable ni siquiera está, pero por otras razones, en algunos países africanos. ¿Sí? Porque en esos países africanos no se exige para los alimentos por las dificultades que tienen esos países para acceder, en muchos casos, al agua potable.
Entonces, los requisitos se vuelven... Bueno, hay requisitos que a algunos nos parecen muy obvios. A ver, podemos medir cuánta cantidad de agua usamos para la producción de determinado alimento. Ahora, el tema es si esa agua está en condiciones, este es el primer punto, en condiciones de potabilización y de favorecer el consumo humano, o sea, de hacer, no solo favorecer, hacer accesible el consumo humano. Yo Este no punto. quiero agregar nada a lo de Sandra, pero hay Sí, otra sí, sí. idea, pero a ver, hay otro aspecto que es interesante respecto a lo largo para pensarlo, porque yo no lo he estudiado a fondo, que es cambio climático y alimentos y desarrollo sostenible, en definitiva, que es a lo que apunta, decía Sandra. Hay una ley muy interesante que es la ley francesa. Yo vi el proyecto de ley que se largó en febrero en Francia para la adopción de medidas en cumplimiento del Acuerdo sobre Cambio Climático, y tenía disposiciones específicas sobre alimentación, con medidas muy particulares. A mí me llamaron la atención, vuelvo a reiterar, es un proyecto, no sé si la Asamblea General Francesa lo aprobó hasta esta altura, y yo no lo estudié a fondo, yo lo leí muy superficialmente. Pero, por ejemplo, más allá de lo que Sandra señalaba, ¿no es cierto?, no voy a volver a reiterar los conceptos de ella, también había otro tipo de medidas que estaba adoptando, pretendía adoptar el comercio francés, que iba dirigido directamente a una intervención en las dietas, apuntando a la cantidad de ciertos alimentos que se consumía. Por ejemplo, en todo lo que fueran comedores públicos a cargo del Estado, no podía proveerse, creo que se referían a carne bovina, más de 2 o 3 veces por semana en la dieta que estaba que se servía, no así en los establecimientos privados. Y había otras disposiciones de tenores similares. Es como que, por lo pronto, tomando este caso específico de este proyecto de ley en Francia, que vuelvo a reiterar, yo después no lo seguí, pero que me pareció sumamente interesante, es como que quieren hacer una combinación de medidas, por así decirlo. Por un lado, medidas como las que apuntaba Sandra, pero también están apuntando a la modificación de las dietas. Eso es algo evidente. En fin, una acotación más con otra referencia para pensar el tema. Pero la verdad, esa fue uno le gustaría estudiar un montón de cosas y yo la verdad no me da el tiempo, pero esa ley era muy, muy interesante, ese proyecto de ley, para seguirlo y ver esta combinación de medidas, porque a ver, hay un problema claro y concreto, ¿no es cierto? La producción de alimentos y su distribución y demás, en ciertos lugares sí puede dar para todas estas medidas que son, yo diría, más sofisticadas en su producción, pero en otros casos de África que mencionaba Sandra, ¿no es cierto? No da. Y bueno, y tal vez no miremos mucho fuera de África, basta ver las periferias en los interiores de las provincias para ver las condiciones de producción. Que todo esto por ahí no se controla o no se sigue con el seguimiento que se pretende. Pero bueno, es una acotación al margen nada más porque me pareció interesante, o sea, en un plano de intercambio de ideas y como para estudiarlo en el futuro. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Si no, ya estaríamos en hora para ir cerrando el taller. Bueno, quiero agradecer específicamente a Sandra por haberme invitado a participar en este taller. Anunciar que por supuesto va a venir un próximo taller, porque este proyecto no termina inmediatamente, por lo cual tenemos una fecha aproximada hacia finales de noviembre. Y bueno, por supuesto, se pueden enterar por las redes sociales del CEIDIE o por la página de actividades de la Facultad de Derecho.
Agradecerles a Gabriela Mascaglia y a Sandra Negro por las exposiciones y por hablar de este tema, que es un tema siempre interesante, el tema de la seguridad alimentaria, y agradecer a todos los que nos acompañaron durante todo este tiempo con esta actividad. Así que nos vemos en el próximo taller. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Buen día. Gracias. Felicitaciones, Guillermo, por tu libro también. Gracias.